Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder compartir la palabra, poder ser de edificación. Ese es el deseo, que Dios pueda cumplir su buena voluntad, pues a través de nuestras vidas, ¿verdad? Este pasaje se escribe, pues está escrito en el Antiguo Testamento, está bajo ese régimen antiguo, ¿verdad? Y está hablando aquí Moisés, que les levantará a otro profeta como él. Moisés fue un grandísimo hombre de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Moisés, lo que él hizo, lo que este hombre hizo y cómo Dios estuvo con Moisés, es algo que creo que muchas veces nos hemos quizá dicho, qué privilegio, ¿no? Qué cosa que vivió Moisés con Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 10, vamos a leer algunos pasajes para ver un poquito de este hombre. Éxodo 34, versículo 10. Dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá a todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esto le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Lo que yo haré contigo y con este pueblo, que es el pueblo, ¿verdad?, que escogió Dios, dice, no se ha hecho en nación alguna, nadie lo ha visto jamás, va a ser algo tremendo lo que yo haré contigo. Ahí en Éxodo 33, capítulo anterior, el versículo 11, dice al inicio, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿A quién le gustaría esto? Poder hablar cara a cara con Dios, ¿verdad? Quisiéramos poder tener esa experiencia. Y Moisés pues la tuvo. ¿De qué manera Dios estuvo con este hombre? En Deuteronomio capítulo 34, al final del libro, versículos 10 al 12, fijaos qué dice ahí. Deuteronomio 34, del 10 al 12, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea, nadie se levantó como él, ningún hombre, nadie igual que este Moisés fue usado por Dios y tuvo esa comunión con Dios tan directa y el poder de Dios actuó en él en esa forma tan tremenda, tan gloriosa, tan poderosa. Nadie como él. Es un hombre pues que tuvo ese gran privilegio, ¿no? Y quizá, como decía, podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios no hace estas cosas hoy? ¿Por qué no vemos estas grandiosas señales que hizo Moisés? ¿Por qué Dios no nos habla cara a cara de una forma tan natural, ¿verdad?, tan directa como hizo con Moisés? Esas son cosas que a veces nos vienen a la mente. Ahora, la realidad es que tenemos la tendencia, ¿verdad?, a exigir, a demandar, a tener la pelota, ¿verdad?, en el tejado de Dios. Si tú hicieras así, entonces yo respondería, yo sería diferente. Muchas veces queremos justificar nuestras cosas, ¿verdad? A veces nuestra falta de compromiso, nuestros pecados incluso, queremos justificarlos en Dios mismo, ¿no? Es que Dios hace así y si hiciera de otra manera, pues las cosas serían diferentes conmigo. Es interesante, por ejemplo, cuando Dios les dio el maná, ¿verdad?, a todo Israel. Una de las señales que hizo Moisés, uno de esos milagros que hizo Dios a través de Moisés fue
alimentar a su pueblo con ese maná que caía del cielo. Eso era un milagro. Ahora, ¿qué hizo el pueblo viendo ese milagro cada día que los alimentaba? Pidieron ¿qué? La comida que tenían en Egipto. Pidieron comida natural, pidieron aquello que añoraban de Egipto teniendo una señal poderosa de parte de Dios. Ahora, si vamos a Juan capítulo 6, dice que Jesús alimentó a aquella multitud con aquella multiplicación, ¿verdad?, de los panes y los peces. Y al día siguiente la gente buscaba a Jesús para nuevamente tener su ración, ¿verdad? Y Jesús, pues ahí les dice, me buscáis no por causa de la señal, sino porque comisteis, os saciasteis y ahora venís a por más. Pero lo que pasa ahí es que la gente dice, oye, le dicen, bueno, ¿qué obra tenemos que hacer para poner en práctica sobre Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús dice, pues que creáis. Dice, ¿y qué señal haces tú para que creamos? Para que veamos y creamos. ¿Qué señal haces tú? Y dice, nuestros padres comieron el maná. En otras palabras, Moisés hizo una señal de parte de Dios, les dio el maná. Estos lo que hacían era, habiendo recibido la señal el día anterior en que Jesús los alimentó con pan y con peces, ahora pedían señal del cielo para creer en Jesús. Y cuando Jesús les explica cuál es el verdadero pan del cielo, cuando les explica cuál es el verdadero maná, el verdadero alimento que les ha dado Dios, les está diciendo, mucho mejor es lo que tenéis vosotros delante, que era su propia persona, que el maná que comieron vuestros padres. Cuando les explica todo eso, se lo revela, lo que hacen es que la inmensa mayoría deja ya de andar con él. ¿Qué cosas, no? Nosotros tenemos esas tendencias. Si Dios obrara como en el tiempo de Moisés, lo hiciera en nuestros días, no seríamos nosotros mejores que aquel pueblo, porque somos carne, igual que ellos eran carne, ¿verdad? Ahora, esto un poquito para introducirnos, para ver a este hombre tan usado por Dios, para ver cómo en ese hombre Dios habló a un pueblo en la antigüedad, pero como ha dicho el pasaje, os levantará a otro como yo. Os levantará a otro. Versículos 16 y 17. Es ahí en Deuteronomio 18. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Lo primero que queremos ver hoy es lo que dijo Dios a través de ese profeta llamado Moisés. Y lo que oyeron en ese tiempo, lo que Dios habló al pueblo a través de ese hombre, fue algo que les dolía mucho, fue algo que no podían resistir oír. Es muy interesante desde el propio llamado de Moisés. ¿Cómo llamó Dios a Moisés a la hora de llamarlo al ministerio? En aquella experiencia con aquella zarza, ¿verdad? Que Moisés estaba ahí en esos asuntos, guardando las ovejas de su suegro, y ve esa visión, ve esa cosa, dice, voy a ver qué pasa ahí, porque hay una zarza que está ahí quemándose y hace un buen rato que quema y no se apaga. ¿Qué representa eso? Yo creo que tiene un gran significado la forma como Dios se reveló a Moisés en esa ocasión, cómo Dios se mostró a Moisés, porque tenía mucho que ver con el propósito que traía Dios con Moisés. ¿Qué representa la zarza? La zarza es una planta que no tendría que estar ahí. O sea, si el hombre no hubiera pecado, ese tipo de plantas espinosas y que no producen un buen fruto, sino que eso no tendría que estar ahí. Igual que tantísimas cosas, ¿verdad?, que vienen como consecuencia del pecado. Ahora te producirá la tierra cardos, te producirá espinos por causa del pecado, ¿verdad? Por tanto, esa zarza, así hablando un poco a manera general, tiene que ver con el pecado del hombre, tiene que ver con todo eso que no tendría que estar ahí, pero está ahí por causa
del hombre pecador, por causa del pecado, ¿verdad?, del hombre. Por tanto, esa zarza estaba ahí y esa zarza estaba ardiendo. Ahí había fuego que la estaba quemando. Pero no acababa con la zarza, no se consumía, no se llegaba nunca a acabar ese combustible. ¿Qué significa esto? Acordaos que Jesús enseña acerca del infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga, ¿verdad? Y el gusano nunca muere. Es un lugar donde continuamente está eso ardiendo. Ese fuego podemos intuir que es un fuego de Dios que está ardiendo, ¿dónde? En el pecado del hombre. Está ardiendo en el pecado. El pecado es el combustible y el fuego es lo que viene a quemar en el pecado. Pero lo interesante es que el pecado es un combustible que nunca se acaba. Ya quisieran los que van a ese lugar de tormento que un día llegase a ser consumida toda su pecaminosidad, que el fuego de Dios llegase a extinguir todo ese combustible y dejarse simplemente de ser. Ya les iría bien de esta manera. Pero el asunto es que no acaba nunca el juicio de Dios contra el pecado del hombre que aparece ante Dios en esa condición. Pues eso es lo que le espera, una eternidad de estar quemando, porque no se acaba nunca. Por eso yo creo que esta visión que tuvo Moisés, esa forma como Dios se le reveló, tenía mucho que ver con el propósito, con lo que Dios daría a ese pueblo a través de Moisés. No solamente al pueblo, también al resto de la humanidad. Dios iba a dar su ley, Dios iba a dar a través de ese hombre, de ese profeta de Dios, su ley, sus mandamientos. Y eso es lo que produciría en el hombre que una conciencia de oye, soy zarza, soy espino, soy todo eso, que el fuego de Dios viene y quema y no se consume. ¿Cómo fue coronado Jesús? ¿Con una corona de qué? De espinos. Fue coronado con nuestro pecado y ahí recibió el juicio, ¿verdad?, en esa cruz. Así es que Moisés habla al pueblo, Moisés, Dios da a conocer esa santidad suya y esa ley santa suya, que lo que hace con el hombre es provocar una confrontación fuerte, ¿verdad?, contra el hombre. Dice en Éxodo 19, versículos 16 al 25. Éxodo 19, 16 hasta el 25. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.
Y en el versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros lo oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Les gustó oír a Dios? No. Era una confrontación, era algo que no podían resistir. Y en el libro de Hebreos dice que Moisés mismo, en esa experiencia, dice, estoy temblando, estoy muerto de miedo y temblando. Era la voz de Dios tronante, era la voz de Dios en esa forma como se apareció Dios, en ese fuego que estaba en ese monte, ese humo que parecía pues como el humo que subía de un horno, y esa voz que los estaba confrontando. Ahí Dios daba su ley y el pueblo no podía resistir lo que oía. Porque la ley de Dios, siendo santa, hablando al hombre en su condición de pecado, eso lo que hace es, pues, eso, como un fuego cuando te quema, ¿verdad? Como algo que te hiere fuertemente. Dios levantó a Moisés como profeta bajo el antiguo pacto. Un profeta básicamente es alguien que habla de parte de Dios, habla al hombre de parte de Dios. Y Dios le levantó a ese profeta para transmitir su ley, para establecer un pacto bajo el régimen de la ley. Aquí está mi ley, aquí está lo que yo ordeno, y el que pueda con eso, el que pueda cumplir, el que pueda hacer vivir en esos mandamientos, entonces esa persona estará en paz con Dios. Pero si no podéis, entonces estáis en grandes problemas. Acordaos cuando el hombre cayó en pecado, desde el primer momento, ¿qué le ocurrió al hombre? ¿Qué le ocurrió a esa pareja, a ese matrimonio, a Adán, a Eva, cuando fueron abiertos sus ojos, cuando vieron que estaban desnudos, cuando de repente se sienten en una culpabilidad que antes no tenían, porque estaban en inocencia total, pero desde que el pecado entra, desde que comen ese fruto, ¿verdad?, acceden a ese conocimiento del bien y del mal, ahí empiezan a tener pues esa condición vergonzosa. Se encuentran desnudos, se encuentran con que su verdad no quieren que sea conocida más allá de sí mismos, porque es una condición vergonzosa. ¿Qué hicieron entonces? Se hicieron unos delantales, se hicieron unos vestidos, ¿verdad?, para que el uno frente al otro no pudieran conocer la verdad que había en el otro. Cosa que antes no ocurría, cosa que antes era un deleite poder estar en conocimiento de lo que pues había en el corazón del otro. Esa es la condición de inocencia, el poder estar ahí en tanta libertad de que todo el mundo sepa lo que hay en mi condición, en mi verdad, porque no hay nada vergonzoso en ello. Pero ahí se vieron totalmente diferentes y se hacen estos vestidos. Ahora, estos vestidos los cubrió el uno frente al otro. Esto que se hicieron, de alguna forma les funcionó el uno con el otro. De esta manera nos funcionan a nosotros las tapaderas que ponemos, las fachadas que ponemos ante la gente, ¿verdad? Yo puedo venir aquí y aparentar mucha espiritualidad, mucha corrección en todo, pero no sabéis lo que hay dentro, porque yo puedo poner ahí una fachada. Podemos incluso con mentira, ¿verdad? Incluso recurriendo a cosas que no tendríamos que hacerlo. Pero el asunto es que nadie es completamente transparente frente a los demás, ¿verdad que no? Todos guardamos cosas que ante la gente podemos de alguna manera ocultar. Pero ¿qué pasó cuando apareció Dios en el huerto? ¿Qué pasó cuando oyeron la voz de Dios que los estaba llamando? Se presentaron ahí con su vestidito, no pasa nada porque mi vestido me tapa ante Dios. ¿Eso hicieron? No. Al oír la voz de Dios, les pasó algo semejante al pueblo cuando oyó la voz de Dios en el monte. Se escondieron porque tuvieron miedo
de Dios, se escondieron porque se espantaron al oír la voz de Dios y ellos verse en esa condición vergonzosa y que su vestidito no destapaba delante de Dios. Entre ellos podía funcionar hasta cierto punto, pero ante Dios no funcionaba. Ante Dios no funciona la religión ni nada que el hombre invente de su propia cosecha, ¿verdad?, para intentar agradar a Dios. Eso no funciona. Ante Dios, ante la manifestación de Dios, del Dios Santo, de su ley, de su naturaleza, eso, en contacto, entrando en el campo donde estamos los hombres en nuestra condición caída, eso nos fulmina. Eso es algo que nos confronta y que nos hiere. Y eso es lo que vino a hacer Moisés. Eso es lo que ese primer profeta, en ese sentido, ¿verdad?, ese que habló al pueblo, vino Dios a transmitir a través de él. Una ley y un pacto a través del cumplimiento de esa ley o bajo ese régimen, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el verso 15 y qué dice el verso 18? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto está diciendo Moisés al pueblo. Dios os levantará en un futuro a otro profeta. Como me ha levantado a mí, os levantará también a otro. El versículo 17 dice, el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién está hablando? Cuando dice les levantaré a otro como tú, no significa que fuera ese otro profeta, ese que vendría después, igual que Moisés en su condición, en su naturaleza. Moisés era un hombre como los demás, en su pecado, ¿verdad? No significa eso. Significa, igual que te he levantado a ti, le levantaré a otro. Ahora, este otro, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús, al Hijo de Dios enviado al mundo. Ese es el que anunció Moisés. Yo os he anunciado la ley, yo, de parte de Dios, Dios establece un pacto con vosotros, con este pueblo, a través de Moisés, ¿verdad? Pero viene un tiempo en que Dios enviará a otro profeta, igual que me ha enviado a mí. A él oiréis, a él tenéis que oír. Si vamos a Mateo 17, versículo 1 al 7, vamos a encontrar una experiencia que tiene algunas similitudes con la experiencia de Israel en el monte Sinaí, pero hay grandes diferencias a la vez. Semejante, pero muy diferente también. Mateo 17, versículos 1 al 7, la transfiguración, donde Jesús se transfiguró. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Primera similitud, eran montes, ¿verdad? Tanto el Sinaí era un monte, como aquí también Jesús los lleva a un monte alto. ¿Qué pasó ahí? Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice más? A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Hay similitudes aquí y hay también grandes diferencias. Las dos experiencias ocurren en un monte, como hemos visto, pero
La primera diferencia que quizá podemos encontrar es que en el monte Sinaí el pueblo quería estar lejos, quería huir de ese lugar, porque no podían oír, no podían resistir lo que oían. Por tanto, querían: Moisés, sube tú y ya nos dirás tú. A ti te podemos oír, pero no oigamos nosotros a Dios, porque vamos a perecer. Por tanto, se pusieron de lejos, quisieron estar lejos. Ahora, esos discípulos, esos 3 discípulos, Pedro y los hijos de Zebedeo, ¿qué querían hacer? ¿Huir? No, dijo: oye, es bueno que estemos aquí. Qué bien se está aquí. Qué cosa, qué maravilla estar aquí contigo. Hagamos aquí 3 enramadas para ti, para Moisés, para Elías. Quedémonos aquí. Porque la experiencia les era, ¿qué? Grata, agradable. No querían huir de ese lugar, querían quedarse en ese lugar. Es muy diferente, ¿verdad? Otra diferencia. ¿Cómo fue la aparición de Dios en el monte Sinaí? Con fuego, ¿verdad? Fuego abrasador, consumidor, humo, fuego, truenos, todo eso. ¿Cómo fue la nube aquí en el monte con Jesús? Fue una nube de luz. Una nube de luz fue lo que los rodeó, ¿verdad? Similitud, cuando oyeron la voz del Padre, también se espantaron. Los discípulos también se asustaron de oír esa voz que les hablaba desde la nube. Pero ¿qué hace Jesús inmediatamente? Se acerca a ellos y ¿qué les dice? No temáis. No temáis. Ha hablado el Padre. Pero yo estoy aquí. Jesús está ahí y en Jesús no hay temor. No hay temor para poder estar ante el Padre. Moisés, ¿qué dijo? A ese profeta que os levantará como yo, a él, ¿qué? Oiréis. ¿Qué dijo el Padre aquí? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. ¿Está hablando de ese profeta que anuncia Moisés? ¿Es Jesús? Sí, es Jesús. De hecho, ahí estaban Moisés y estaban Elías, que aparecieron ahí, ¿verdad? ¿Qué representa Moisés? Representa la ley. ¿Qué representa Elías? Representa a los profetas. En el contexto judío, bíblico, como lo quieras llamar, la ley y los profetas, ¿verdad? Y también Jesús cita los salmos, la ley, profetas y los salmos. ¿Se refiere a qué? Al antiguo pacto. Aquel antiguo pacto, ahí estaba Moisés y Elías como testimonios de que había Dios hecho un pacto antiguo, pero ahora Dios venía a decir: este profeta que os envío, mi Hijo amado, a él oiréis. A partir de ahora, lo que representa a Moisés y Elías queda, digamos, bajo un régimen ya que deja de ser para establecer un nuevo pacto a través de ese nuevo profeta que os envío, que es su propio Hijo, Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, Juan capítulo 12, 49 y 50, vamos a hacer también una comparación ahí. Porque os leo rápidamente lo que allí en Deuteronomio dijo Dios, o dijo Moisés, de parte de Dios. Dice el versículo 18: profeta le levantaré de medio de tus hermanos como a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, eso es lo que dice el Padre acerca de ese profeta que enviará. ¿Qué dice? Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es lo que anunció Moisés. Yo os daré ese profeta, y yo le ordenaré, le diré lo que tiene que hablaros.
y Él hablará lo que yo le diga. Y ese fue Jesús. Jesús habló lo que el Padre le ordenó. Todo lo que he recibido del Padre os lo he dado a conocer. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo empieza el libro de Hebreos? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes habló por medio de profetas y de muchas formas, pero ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios ha venido a hablar, vino a hablar a través de un profeta. Bajo el antiguo pacto, uno, Moisés, además de los demás que también hablaron de parte de Dios, ¿verdad? Pero en Moisés, especialmente para dar a conocer esa ley y establecer ese pacto con Dios. Y ahora, en esos posteriores tiempos, ha venido en el Hijo. Ha venido a hablarnos en el Hijo, en su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. A través de Moisés, Dios dio su ley. Pero a través de Jesucristo es que vino la gracia y la verdad. No es que la ley no fuera verdad, por supuesto, porque en Dios no hay mentira ninguna. Todo es verdad en Dios, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué pasa? Que no es lo mismo la verdad en la ley que la verdad unida a la gracia. Porque cuando la verdad viene con la ley, ocurre lo que les pasó en el monte. Dios habló la verdad, Dios habló acerca de sí mismo, como Él es santo, y habló la verdad también al hombre, como el hombre es pecador. Dando sus mandamientos, nos da a conocer que estamos en la condición pues totalmente adversa, contraria y enemigos de Dios totalmente. Esa verdad bajo la ley, esa verdad de quién es Dios y quién es el hombre, bajo la ley lo que hace es condenar al hombre. Pero en Jesús vino la gracia y la verdad. En Jesús la verdad no es anulada. La verdad de la condición del hombre no es que sea anulada, no es que Dios diga, bueno, esos eran pecadores, ahora ya no lo son. Así ya no lo son. No, la verdad es que son pecadores, la verdad es que están en condenación, la verdad es que mi fuego debería consumirlos eternamente, pero en Jesús la verdad vino de la mano de la gracia. Y la gracia es lo que nos da de parte de Dios aquello que nosotros ni merecemos, ni podemos ganarnos, ni podemos pagar por ello. ¿Entendéis? Por tanto, la verdad bajo la ley condena al hombre, pero la verdad en Jesús viene para salvar al hombre pecador. ¿Amén? Es la gran diferencia, ¿verdad? Qué gran diferencia entre esa primera manifestación de Dios en Moisés y esa manifestación de Dios en Jesucristo. Jesús no viene para condenar, Jesús viene para salvar a los pecadores. Y para eso vino Jesús. En Juan capítulo 15 y versículo 15, ¿qué dice ahí? Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús vino a establecer la amistad con los que éramos enemigos de Dios. Vino a restaurar, ¿verdad?, la amistad, la comunión, el buen compañerismo. Y solamente Jesús es
quien puede estar, digamos, entre el Dios Santo y los hombres pecadores para producir, para hacer efectiva esa reconciliación. Para eso fue enviado Jesús y para eso su obra de la cruz, ¿verdad? Ahora, ¿cómo termina el pasaje que hemos leído en Deuteronomio? ¿Qué dice el último versículo? Ya hemos visto cómo Dios da su ley a través de Moisés, cómo en ese postrer profeta, en ese Jesucristo que envió el Hijo de Dios, a él oiréis, y en Jesús pues Dios no viene para condenar sino para salvar. Pero ¿qué dice el 19? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así termina el pasaje que hemos leído en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A ese que enviaré, a ese que os digo que a él tenéis que oír, que en él estará la efectividad para la salvación del hombre, el que no le oyere, entonces tendrá que rendir cuenta por no haber oído al que yo envío. Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Antes dice el 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús viene con la verdad y Jesús viene con la gracia para salvar al hombre pecador, pero el que no le oye, el que no oye sus palabras, ¿qué le pasa a este? ¿Lo va a condenar Jesús en ese tiempo? No, estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la oportunidad, de reconocer la verdad, de que la verdad que vino a nuestra vida, que nos da a conocer nuestra verdad, que nos revela a Dios el problema en que estamos con nuestro pecado, ¿verdad? Recibimos a Cristo, recibimos la gracia, recibimos el perdón en Cristo mediante la fe en Él. Gloria a Dios. Entramos en el reino. Pero ¿qué pasa al que rechaza? ¿Qué pasa al que no oye las palabras que vienen por el postrer profeta, por Jesús, el Hijo de Dios enviado? ¿Qué pasa? Jesús no le condena en este momento, pero la propia palabra, el propio mensaje, el propio evangelio que vino para salvar, va a ser lo que va a juzgar y a condenar por no haber oído, ¿verdad? Por no haber recibido el amor de Dios en Cristo que vino para salvarnos. Es la decisión del hombre, ¿verdad? Recibir, oír y creer al que habla o rechazarlo, alejarse y decir, pues vino la gracia, vino la verdad, pero yo pues prefiero seguir en mi pecado, no quiero arrepentirme, no quiero pues recibir el amor de Dios para perdón, quiero seguir pecando, quiero seguir en mi condición. Esa persona al final, la propia palabra, la propia oportunidad que tuvo va a ser, porque si Dios no te da oportunidad, Dios sería injusto, ¿verdad? Si Dios no da la oportunidad y condena, que no tendría por qué hacerlo, por otra parte, no tendría por qué hacerlo. Ya advirtió al hombre cuando lo puso en el huerto, ¿verdad? Ya advirtió y el hombre ya escogió lo malo, lo que le traería la muerte. Por tanto, Dios, de una manera totalmente justa, podría simplemente condenarnos sin dar ninguna oportunidad. Pero siendo Dios como es, Dios nos trae en Cristo la oportunidad. Nos trae en Cristo su buena voluntad para salvar. Pero de forma justa también, el que rechaza eso, pues la propia palabra, la propia oportunidad que se le dio va a ser la que le va a condenar. Por tanto, es necesario, o sea, todo lo que hemos visto es interesante poder entender que por una parte necesitamos oír la voz de Dios a la manera que habló Moisés.
o Dios en el tiempo de Moisés. Necesitamos oír la voz de Dios que nos revela su ley y nos revela nuestra condición. Necesitamos vernos perdidos delante de Dios y sin oportunidad ninguna de poder salvarnos. Necesitamos que, si venimos sobre todo de contextos religiosos, de contextos donde pensábamos, por mi religión yo cuando me muera me iría al cielo, pues necesitamos ver que esas hojas que nos ponemos delante, que esas tapaderas no nos sirven para nada frente al Dios cara a cara. Necesitamos experimentar eso para ver que estamos perdidos. Pero una vez que ha hablado Dios a la manera de la ley, poder experimentar también que Dios nos habla ahora en Cristo y decir, estás perdido ciertamente, pero vengo a salvarte en mi Hijo. Viene la verdad con la gracia para salvarte. Y es necesario, por supuesto, que oigamos, que recibamos la palabra que viene en Jesucristo, la palabra del Evangelio, y en ella, en esa fe en ella, ahí tenemos la restauración con Dios. Amén. Vamos a orar, si os parece.